Me pidieron esta hermosa blusa, te enseño cómo confeccionarla. Ya yo la patroné en tela satín, así la quería mi clienta. Ella está ya 2XL, XL, y le vamos a hacer un detalle en el hombro, ya que está hasta el hombro, le vamos a hacer un detalle en el hombro como una tirita para que ella pueda colocarse su sostén, ¿ok? De resto lo vamos a hacer tal cual como está en la blusa. La única modificación va a ser esa tirita que le vamos a poner. Ahora comencemos. Ya yo pasé por el grupo de Telegram, chicas, las que están en el curso, cómo lo patroné. Le di una breve explicación cómo lo patroné. Vamos a tomar la pieza delantera, ok, y vamos a cerrar la pinza que tenemos aquí arriba. Trasladamos nuestra pinza para allá, entonces vamos a abrir y vamos a cerrar estas pincitas. Aquí lo tenemos, estas marquitas. Vamos a colocar derecho con derecho, marca con marca, hasta donde tengo mi puntadita aquí con tiza. Vamos a cerrar y rematamos. Lo mismo vamos a hacer con este lado también. Vamos a cerrar esta pequeña pinza que tengo aquí. Ok, aquí ya cerré lo que es esta pinza. Vamos a cerrar la botonera hasta donde tenemos nuestra marca. Doblamos hasta la marca. Vamos a voltear al revés, perdón. Lo tenemos al revés. Doblamos hasta la marca o hasta el piquete y volvemos a doblar y pasamos una costura recta por toda esta parte. Lo mismo vamos a hacer en esta otra parte de la botonera. Vamos a doblar hasta el piquete y volvemos a doblar y cosemos. Ok, aquí ya cerramos nuestra botonera, quedó listo. Aquí tenemos la pieza delantera. Ok, aquí tenemos nuestra manga. Esta es la parte delantera, esta es la parte posterior. Aquí tenemos nuestra abertura. Vamos a colocar la parte delantera, que es donde yo tengo los piquetes. Aquí hice mis piquetes con la pieza delantera. Entonces aquí tenemos, vamos a tomar una pieza delantera nada más y ponemos una de la manga, piquete de mi manga, la vamos a coser con la sisa de mi pieza delantera. Vamos a pasarle recta y vamos a pasarle overlock. Aquí ya la cosí con recta y overlock. Ahora abrimos y tenemos aquí la pieza delantera con mi botonera. Tenemos la manga, esta es la pieza delantera, esta es la pieza posterior. Vamos a ubicar nuestra parte posterior de la sisa. Ok, esta es mi blusa posterior. Vamos a ubicar lo que es la sisa. Aquí tenemos esta sisa del posterior. Vamos a colocar derecho de tela con derecho de la tela, sisa posterior de la blusa con sisa posterior de la manga. Ok, vamos a pasarle recta y overlock. Ok, ya lo cosimos. Ahora si yo abro la de encima, vendría siendo mi posterior de la parte de mi blusa. Pasa que es bastante ancha y no logro ver bien, no se logra ver bien. Esta es mi parte posterior de mi blusa. Vamos a ubicar la sisa de la parte posterior, que sería esta, y vamos a ubicar la otra manga. Aquí tengo mi otra manga. ¿Cómo sé cuál es la parte posterior de mi manga? Porque tengo esta abertura y aquí está la sisa de mi manga. Vamos a colocar sisa con sisa, derecho de tela con derecho de la tela, y vamos a pasar recta y overlock. Ahí ya la cosí. Abro mi manga, esta vendría siendo mi manga ahora, y aquí voy a colocar la pieza delantera que me faltaba. Aquí está mi botonera, aquí está mi sisa. Vamos a colocar derecho de tela con derecho de la tela, sisa delantera de la blusa con sisa delantera de la manga, y vamos a pasarle recta y overlock. Ok, chicas, y aquí mira, tengo mi botonera aquí adelante. Aquí tengo mis mangas. Mis mangas vendrían siendo estas y mi manga de este lado sería esta. Ok, quedando así derecho nuestra blusa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en nuestra manga, hacer nuestra aletilla. Ok, para ello vamos a tomar esta pieza que hice y vamos a plancharla así, y planchamos bien planchadita, y después que planchemos a la mitad, planchamos 1 centímetro para acá y 1 centímetro para acá, y planchamos por todo eso, haciendo como una especie de C, de manera que quede así, bien planchadita, bien bonita. Ok, también vamos a tomar nuestros puños. Aquí abajo lo hice al doblez de la tela.
Entonces aquí tenemos ya un puño, aquí tenemos el otro. Por aquí tenemos el revés de la tela. Vamos a colocar nuestra entretela aquí en la mitad, ok, con una plancha caliente. Lo mismo vamos a hacer con esta otra. Vamos a abrir en la parte del revés, vamos a colocar la parte que es brillosa, que tiene la pega, hacia la tela aquí, y vamos a planchar bien con calor. Ok, mientras que planchamos, aquí tengo la tirita que les dije. Esta es la pieza delantera, esta es la pieza posterior, la uní y ya saqué mis tiras. Corté 4 veces esta pieza de manera que esté forrada. Sería así, más o menos. Vamos a coser con una recta y por aquí con una recta. Recuerda que tengo 2 piezas, derecho de tela con derecho de la tela, porque lo quiero hacer forrado. Y aquí también vamos a hacer lo mismo. Ahora así ya planchamos las tiritas que vamos a usar para hacer nuestra letillita para nuestra manga. Ok, aquí tengo mi manga. Vamos a abrirla haciendo una especie de pinzada para este lado, de manera que quede derecho. Y ahí en esa pieza derecha vamos a colocar, vamos a introducir nuestra tela. Ok, me gusta hacerlo de esta manera, que es una manera más fácil y más práctica. Ok, que no quede huequito por aquí. Ahí está. Y vamos a pasar una costura recta por toda esta parte, tomando en cuenta que tenemos que agarrar también esta que está aquí. Lo mismo vamos a hacer en la otra manga. Aquí ya le pusimos entretela a nuestro puño. Ahora este centímetro que tenemos sobrando vamos a doblarlo hacia arriba y vamos a coser a 1 centímetro o al ancho del pie de la máquina, prensando este centímetro hacia encima de la entretela. Lo mismo vamos a hacer con esta pieza, ¿okay? Aquí ya lo cosí y le hice unos piqueticos en las curvas. Vamos a voltearlo, lo volteé, vamos a voltear ambos y vamos a planchar bien bonito, que quede bien planchadito para poder pegar en nuestra blusa, ¿ok? Vamos a voltear ambas y planchamos. Aquí ya cosimos lo que son nuestros puños. Ahora vamos a colocar derecho de tela con derecho de la tela, así. Y por este lado debería de sobrar 1 centímetro, ok. De aquí hubiera 1 centímetro de diferencia aquí, y vamos a rematar aquí. Cosemos recto los costados, dejando este centímetro de diferencia aquí en esta parte. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo acá y vamos a hacerla en esta pieza también. Aquí ya cosimos, fíjense cómo está derecho. Vamos a ubicar la parte más corta. Tiene que ir esta pieza montada encima en la parte más corta, ok, siempre. Y aquí le vamos a hacer una especie de triángulo bien bonito. Ahí está. Y vamos a bajar unos 3 centímetros, rematamos y hacemos un triángulo aquí encimita, ok. Vamos a hacerlo aquí y en la otra manga. Ok, así debería de quedar. Ahora entonces vamos a cerrar los costados, ok. Vamos a voltearlo y ponemos derecho de tela con derecho de la tela y pieza delantera con pieza posterior, así. Aquí tenemos la botonera, ok. Vamos a cerrar el costado con la manga. Desde donde está mi piquete vamos a coser con recta y overlock por toda esta parte hasta acá. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Ok, aquí ya cerré el costado, si se fijan, miren cómo quedó. Ahora vamos a hacer aquí en el ruedo de nuestra blusa, en la parte de abajo. Aquí está mi botonera, en la parte de abajo vamos a hacer el ruedo por toda esta parte, ok, doblando bien bonito. Cuando lleguemos aquí vamos a abrir la costura así, ok, así la tenemos abierta. De este lado vamos a hacer un dobladillito como veníamos haciendo nuestro ruedo. Desde allá llegamos aquí y de este lado también hacemos nuestro dobladillo, quedando así el dobladillo, y rematamos bien rematadito y seguimos haciendo el dobladillo hasta el otro extremo por la parte de atrás. Igualmente aquí abrimos nuestra costura y hacemos lo mismo, ok, hasta el otro lado. Vamos a hacerlo.
Ok, y aquí le hice el dobladillo. Miren cómo queda aquí la abertura y aquí nuestro ruedo. Simplemente hay que plancharlo bien. Se ve un poquito así, pero cuando lo planchemos bien va a quedar muy bien bonito. Ok, lo mismo también de este lado. Cuando lo planchemos bien va a quedar excelente. Ahora vamos a ver en nuestro puño. Aquí tenemos nuestro puño, aquí tenemos nuestra abertura en la parte de atrás. Vamos a fruncir toda esta pieza vamos a fruncirla para así colocar lo que sería nuestro puño. Vamos a fruncir este y vamos a fruncir aquella. Aquí ya pasé la costura, ahora simplemente jalamos y vamos a ir frunciendo toda nuestra pieza. Vamos a ir frunciendo. Ok, ya lo fruncí. Aquí tenemos el puño, ya cerramos ambos costados. Cortamos un poquito en las esquinas y volteamos nuestra pieza. Ok, aquí lo tenemos de este lado. Listo, así quedaría. Vamos a sacar bien las punticas. Aquí tú decides si quieres tu puño redondito o cuadrado. Aquí está. Vamos a tomar este centímetro de sobrante, que es la parte que no tiene entretela. Aquí no tiene entretela, y vamos a colocar esta pieza con la parte de adentro. Ok, aquí la parte de adentro. Vamos a coser a 1 centímetro de costura toda esta pieza, frunciendo nuestro puño de una manera bien ordenada, que quede fruncido de una manera uniforme. Vamos a ir cosiendo hasta llegar al otro extremo, o sea, hasta aquí. Ok, hasta la otra parte de acá. Vamos a coser a 1 centímetro de costura. Aquí ya cosí, como les dije, a 1 centímetro de costura, y por este lado le hicimos el fruncido. Ok, en la parte de aquí casi llegando no le hice mucho fruncido ni de este lado ni de este, lo dejé un poquito liso. Ahora acomodamos nuestro puño y vamos a pasar toda esta costura, este sobrante hacia adentro, y vamos a coser encimita del puño por todo este orillito. Ok, guardando bien toda esa costura hacia adentro. Ok, hasta el otro extremo. Cuando lleguemos aquí, igual pasamos esta costura hacia adentro y rematamos aquí. Y aquí lo vamos a dejar tal cual, así liso, sin costura por aquí. Ok, vamos a hacer en esto y también en aquel puño. Ok, así quedó. Miren cómo quedó nuestro puño por la parte de adentro. Miren cómo quedó. Muy bien. Ahora lo que ya se ponga el puño, esta manga le queda un poquito larga. Él va a hacer su bolsita aquí, como está en el diseño. Ok, ahora, chicas, vamos con lo que es esta parte de aquí. Tenemos aquí lo que son las tiritas. Esta es mi pieza delantera, esta es mi pieza posterior. Yo la marqué. Ok, vendría siendo así las dos. Entonces voy a abrir una para este lado y la otra la voy a voltear para allá, quedando así, de esta manera, mis dos delanteras y mis dos posteriores. Ya yo las planché, miren cómo quedó. Por este lado miren cómo quedó, bien bonito y bien pulcro. Ahora esta la vamos a colocar aquí, y en la parte delantera, donde tengo mis pinzas que van hacia el hombro, voy a ubicar, mira, esta es mi pinza que va hacia el hombro, que debería calzar aquí. Yo a esto ya yo le hice unos piqueticos marcando la mitad donde va mi hombro. Entonces voy a colocar piquete con mi pinza así. Ok, y voy a poner alfiler solamente a mi pieza delantera con esta. Vamos a poner alfiler. Aquí ya le puse alfiler. Lo mismo vamos a hacer con esta pieza. Le puse el alfiler a ambos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un poquito para allá y vamos a doblar la parte posterior. Vamos a darle vuelta, 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 y pasamos esta para acá. Ok, que quede así, totalmente derecha. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a voltear nuestra blusa con nuestras tiritas para que puedan ver mejor. Ok, aquí están nuestras tiritas. Vamos a ubicar nuestras tiritas así mismo como vienen, hacia este lado. Ok,
hacia mis marcas de atrás donde yo saqué mi posterior, y le vamos a poner alfiler en la parte de atrás. Ok, aquí ya le puse los alfileres, queda así entonces nuestras tiras. Ahora vamos a ubicar todo el ancho de mi escote juntamente con mi manga. Aquí está mi botonera, aquí está, todo este es el ancho que va alrededor de la clienta. ¿Ok? Aquí le vamos a poner liga. Tú deseas qué tan ancho sería tu liga. Yo tengo esta de 2,5 centímetros. Si tienes una de 2 o 1,5, mucho mejor, o de 1 centímetro, mucho mejor. Entonces medimos de hombro hasta hombro y después ubicamos la mitad. Ok, aquí. Esto es lo que vamos a usar para usar mi liga alrededor de esta. Y como esta tira, esta es de 2,5, 3, corté una tira al ancho de mi tela de 4 centímetros. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como una vista, más o menos, ¿sí? Vamos a ubicar derecho de tela con derecho de la tela. Vamos a dejar sobrante un poquito y vamos a coser a 1 centímetro de costura por todo alrededor. Ok, agarrando todas estas piezas por todo alrededor a 1 centímetro de costura por todo este orillo. Ok, hasta el otro extremo, que sería hasta aquí, dejando un sobrante. Vamos a hacerlo. Aquí ya lo cosí, derecho de tela con derecho de la tela por todo alrededor. Fíjense, por todo alrededor aquí. Ahora sí sacamos nuestras mangas, esta que tenemos aquí, nuestra tirita, igualmente esta. Ok, quedaría así nuestra blusa. Simplemente tenemos esta hermosa vista que hicimos. Si abrimos, que tenemos la vista, esta la vamos a pasar para acá, pero antes de pasarla vamos a pasarlo overlock. Vamos a ubicar aquí, vamos a pasarlo overlock, que llegue esta liga exactamente en la costura. Lo demás lo corto. Ok, y vamos a pasar overlock con estas dos piezas, esta con esta. Vamos a ir estirando y vamos a ir pasando overlock por todo el orillo, cortando el sobrante. Vamos a hacerlo por todo alrededor, así, cortando el sobrante. Recuerden que la liga llegue exactamente en el orillo de la costura, exactamente ahí. Ok, que llegue aquí en esta costura. Lo demás lo cortan y vamos a ir estirando lo que me estiré en mi liga hasta el otro extremo. Ok, aquí ya cosí mi liga, fíjense cómo quedó. Ahora aquí vamos a doblar, vamos a cortar un poquito más este sobrante, aquí un poquito menos, y vamos a doblar hacia adentro. Ahora por este lado ya doblado, vamos a pasar esta costura hacia arriba y vamos a bajar. Vamos a coser por todo encima del overlock, que quede bien bonito aquí arriba, bien derechito. Subimos la liga lo más que podamos y vamos a ir pasándole recta por encima del overlock por toda esta parte. Ok, vamos a ir pasándole recta por toda esta parte, de manera que por este lado va a quedar una costurita que la vamos a tapar con el faraladito que tiene ahí. Ok, entonces vamos a hacerlo por todo alrededor. Así debería de quedar. Ok, y encima de esto vamos a coser lo que es ese faraladito que vamos a hacer ahorita. Ok, mira cómo quedan nuestras mangas aquí, para que no se le caiga en el brazo. Es muy importante poner la liga. Si quieres una liga más finita, está bien, la liga que tú desees. Aquí está también, miren, fíjense cómo queda por dentro nuestra abertura aquí de nuestra blusa. Ahora vamos con el detalle de allá. Ok, aquí tenemos para hacer nuestro detalle. Vamos a abrirla y vamos a abrir estas dos. Recuerden que tenemos dos, esta la abrimos completa y esta también la podemos poner derecho de tela con derecho de la tela. Este es el derecho de la tela y este es el derecho de la tela. Puedes coserla totalmente derecho, que así lo voy a coser yo, totalmente derecho,
o si quieres ser más más específico, puedes colocarlo así. En vez de así, lo colocas así, como si fueras a hacer un sesgo, y cortas de manera triangular. Cortas el sobrante y cuando abra ya queda una tira totalmente abierta, ¿ok? Pero yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer así. Coso, paso overlock y voy a planchar bien bonito. Aquí está, ya lo cosí, le pasé overlock. Ahora ya tengo una sola tira a todo el ancho. Este es mi derecho. Vamos a doblar y vamos a coser a 1 centímetro de costura todo alrededor y lo volteamos, ok. Vamos a hacerlo hasta la otra esquina y volteamos. Ok, aquí ya lo cosí y también lo volteé. Fíjense cómo quedó. Voy a abrir y voy a poner mi costura en la mitad de la parte de atrás y voy a planchar toda mi tira poniendo mi costura en la parte de atrás. Aquí ya planché lo que es la tira que les dije, pusimos la costura en la mitad de manera que en este lado no quede nada de costura. Nos vamos a guiar por la costura que tenemos en la mitad para colocar en la prenda. Ahora, si se fijan en el diseño, tiene una costurita, como les dije hace un momento, por aquí, y también tiene una costurita por aquí. Es opcional si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Yo me imagino que esa costura la hicieron es para que no se abombe lo que es esta pieza, ok, sino para que quede así totalmente plana como está ahí. Entonces vamos a hacer esa costurita por aquí y por acá, todo completo hasta el otro extremo, ok. Aquí ya le hicimos las dos costuras por abajo. Vamos a ver si se logra ver bien. Ajá, aquí está. Aquí hicimos las dos costuras, ya por abajo y por arriba, por todo alrededor, ok. Ahora vamos a fruncir toda esta pieza para poder colocarla en la pieza de la blusa. Vamos a quitar este corte igualmente en este lado y vamos a fruncir por toda esta parte. Aquí ya lo fruncí un poquito más arriba de la costura para que no sea tan grueso aquí, ok. Entonces vamos a fruncir toda esta pieza. Aquí ya yo lo estaba frunciendo. Vamos a fruncir todo de manera que podamos colocar y pegar en nuestra blusa. Ok, aquí ya lo fruncí. No lo fruncí mucho porque lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a fruncir un poquito nada más, ok, en toda esta parte, y vamos a ubicar la mitad de nuestra tira. La mitad de mi tira es esta, donde tengo mi costura que yo había hecho uniendo esta pieza con esta, ok. Entonces esta mitad la vamos a ubicar, con la mitad de nuestra blusa. Voy a poner mi blusa así abierta. Esta es mi botonera, por aquí pasa mi manga, la parte posterior que es esta, y para acá está mi otra botonera, ok. La voy a abrir completo y voy a ubicar la mitad de la parte posterior. Esta es la parte posterior, la mitad que es aquí, ok. Entonces voy a poner la mitad de mi parte posterior con la mitad de mi tira. Vamos a ponerlo aquí encima de la liga y vamos a ponerle un alfiler. Ok, ya puse ahí la mitad con mi mitad. Ahora toda esta parte la vamos a fruncir para este lado y esta parte que sobra aquí para aquel lado. Vamos a iniciar por este lado, ok. Aquí tenemos mi botonera, que es aquí. Vamos a tomar esta esquina y vamos a doblarla, porque aquí se ve que está doblada. Tú deseas que tanto la doblas hacia adentro y ubicamos la mitad después de mi botonera aquí encima de la liga, encima de la mitad de mi liga. Tengo que dejar este espacio de la botonera y aquí ponemos un alfiler. Ok, aquí lo tenemos. Ahora vamos a fruncir un poquito, nada más. Y tú deseas que tanto, ahí se nota en la parte delantera tiene menos fruncido y en la parte posterior tiene mucho más fruncido. Entonces vamos a hacerlo tal cual. En la parte delantera vamos a hacerle poquito fruncido. Tú decides qué tanto fruncimiento te gusta, si te gusta poquito, si te gusta bastante, tú eres la que vas a decidir, ok. En la parte posterior la vamos a hacer, en la parte delantera la vamos a hacer así fruncida. Vamos a hacer unos pequeños piqueticos aquí, o sea, unos pequeños dobladillos, y vamos a poner alfiler, ok. Seguimos frunciendo
vas viendo cómo va quedando. Y aquí ponemos otro alfiler. Y así va quedando. Va frunciendo. Ok. Y vas dando esos pequeños detalles que tiene. Le colocamos alfileres para que no se nos mueva el fruncido. Y así, chicas, va quedando nuestro fruncido en la parte delantera, ¿ok? Miren cómo va quedando. En la parte posterior, te voy a explicar aquí en la parte posterior, lo que vas a hacer es hacer como un dobladillo. O sea, aquí tenemos, entramos para acá como 1 centímetro y doblamos hacia acá y ponemos alfiler. Ok, aquí ponemos un alfiler. Ok, aquí ya lo puse. Ahora seguimos frunciendo para este lado y doblamos. Este lo doblamos para acá, ahora este lo doblamos para acá, así, dando especie de unos holanes aquí. Ok, le ponemos alfiler. Ok, ahora seguimos acá. Ahora aquí lo hacemos para acá. Vamos a doblar 1 centímetro así y ponemos un alfiler ahí, un poquito fruncidito aquí, que se vea un poquito fruncidito. Ok, y ponemos un alfiler. Ahí está el alfiler. Ahora doblamos para este lado 1 centímetro hacia adentro y ponemos un alfiler. Ok, y así seguimos frunciendo y doblamos para allá, doblamos para acá 1 centímetro, de manera que vaya dando esa especie de curvas. Fíjense en esta parte aquí. Ok, va a ir dando una especie de curvita aquí y aquí abajo también, para que se vea más o menos como ese diseño. Entonces adelante le damos menos curva y atrás le damos más curvita, doblando 1 centímetro hacia adentro. La misma cantidad de ruche que le hagas de este lado en la delantera es la misma que le vas a hacer de este lado en la delantera. Y en la parte posterior uniforme. Voy a poner alfileres y ya regreso. Ok, chicas, aquí ya cosí. Fíjense cómo quedó en la parte delantera, menos fruncido, y en la parte posterior, fíjense cómo quedó en la parte posterior. Le quité el hilo que usé para fruncido, que era el azul, y lo tenemos listo. Ok, ahora simplemente vamos a acomodar nuestra blusa y vamos a hacer sus ojales. Ok, aquí va quedando nuestra blusa. Fíjense, ponerlo así de ladito. Aquí la tirita, aquí nuestra abertura, nuestra manga. Ahora vamos a colocar los botones y los ojales. Ok, vamos a planchar toda esta parte, todo esto vamos a planchar, vamos a cortar el hilo, el sobrante, y vamos a ver cómo nos queda nuestra blusa